Historia de Israel y Judá. Tema 21. Judea, provincia romana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos saludo con afecto y espero que estéis muy bien. Os hablo en este día de San José, en el que grabo por fin el tema que corresponde a esta semana. Y digo por fin porque aunque lo tengo hecho, bueno, esta mañana lo he perfilado mucho, pero aunque lo tengo hecho me ha costado vencer cierta pereza el ponerme a grabar. Así es que aquí me tenéis grabando. Los dos temas que siguen, este tema de Judea, provincia romana, y el tema de la guerra judía, que veremos posteriormente, concluyen la historia que hemos venido relatando a lo largo del curso. Vamos a ver la situación de Judea en el último medio siglo de su existencia como entidad política con territorio propio y las guerras que acabaron con el país de los judíos. Pero además vamos a dedicar 4 temas más a diversos aspectos interesantes. Uno al nacimiento del cristianismo, otro más a la situación del pueblo judío disperso entre las naciones, esos son 3. Y añadiremos como complemento final sobre el templo sobre el templo de Jerusalén. Como veis, en realidad el curso se me acaba antes de la cuenta. Y eso porque ha venido así, no porque estuviera programado. Pero ya que estamos lanzados, todavía a la vuelta de las vacaciones, todavía nos quedarán 4 temas, hoy sí son 4. 4 temas cuando volvamos de Semana Santa, por lo que ocuparemos también prácticamente todo el mes de abril. Espero que el temario esté siendo interesante y estéis aprovechándolo. El tema que hoy estudiaremos abarca un periodo de relativamente, para lo que venimos viendo, menos años que otros, ¿no? Porque abarcamos desde el año 9 después de Cristo, cuando el etnarca Arquelao fue destronado y empezó Judea a ser considerado como provincia romana, a la que se le puso al frente un prefecto, y durará nuestra exposición hasta el final de la guerra, al revés, hasta el principio de la guerra judía, en el año 66 después de Cristo, en el que se suprimió el sacrificio por el emperador en el templo y empezó la guerra entre judíos y romanos. Distinguimos 3 partes. La primera parte hablamos de la época de los prefectos romanos antes del reinado de Agripa I, o Herodes Agripa I, estaría mejor dicho. En segundo lugar, el reinado de Herodes Agripa I. Y en tercer lugar, la vuelta al régimen provincial, ahora con procuradores romanos al frente del país, que duró así hasta el comienzo de la guerra, el año 66, como hemos dicho. Por tanto, 3 partes hoy: estos prefectos romanos, reinado de Agripa, procuradores romanos. En la portada he puesto un soldadote romano que no corresponde demasiado con nuestras procesiones de Semana Santa, pero es el soldado de una cohorte auxiliar
de origen hispano. Es un signífer o portador de las insignias militares de la cohorte. Esta era la cohorte quinta de los Astures, por eso decimos que provenía de España. Como distintivo propio de los portadores de insignias, este signífer lleva sobre su cabeza la piel de una fiera que le sirve también de manto. Así eran los soldados que formaban las guarniciones romanas en Judea. Esta imagen no es arbitraria, sino que se ha tomado reproduciendo a un soldado que se representó en una estela sepulcral que se conserva en el Museo de Bonn en Alemania. Bueno, eso era para ponernos un poco en ambiente. El tema, que lo tenía antes en 4 hojas, estaba muy apretado, entonces lo he desarrollado en 6, no añadiéndole prácticamente nada, bueno, un poquitín al final. Pero el tema queda muy amplio y tendré más bien que abreviar antes que alargar como otras veces hago. Empezamos por Judea, provincia romana. Cuando fue depuesto Arquelao, el hijo de Herodes, Judea fue incorporada a la provincia romana de Siria. Pero esta afirmación hay que matizarla. Había 2 clases de provincias romanas, unas senatoriales que dependían del Senado y otras imperiales que dependían del emperador. La provincia de Siria era de rango senatorial y estaba gobernada por un legatus pro praetore, que ese era el título del gobernante, del gobernador. El gobernador de Siria era un legatus pro praetore. El legado de Siria tenía autoridad sobre Palestina, pero una autoridad, podríamos decir, sobrevigilante, no directa. Cuando intervenía era por expreso mandato del César o para salir al paso de situaciones urgentes. Pero Judea podía considerarse como una provincia imperial autónoma gobernada por un praefectus en la primera época y después de Agripa I por un procurator. Aunque los mismos autores antiguos vacilan sobre el título del gobernador romano de Palestina, el descubrimiento de una inscripción de la época de Tiberio en la que se llama a Pilato praefectus confirma la terminología que hemos dado. Antes de Agripa eran praefecti los que gobernaban. Después de Agripa fueron procuradores los que gobernaron. El Nuevo Testamento lo llama con frecuencia simplemente gobernator, gobernador, hegemón, gobernador. El título de prefecto se refiere más a su carácter militar y el de procurador a su carácter administrativo. Pero al final, ambos títulos y ambos cargos vinieron a ser prácticamente idénticos. Por lo cual, praefectus aplicado a una provincia y procurator aplicado también a una provincia vinieron a ser sinónimos. Bueno, ¿y quiénes fueron estos prefectos romanos y qué hicieron? Abajo en un pequeño recuadrito os pongo la lista de los prefectos romanos. Fueron esos 7. Coponio, Marco Ambíbulo, Annio Rufo,
Valerio Grato, Poncio Pilato, Marcelo y Marullo. Como veis, Valerio Grato y Poncio Pilato fueron los que gobernaron por más tiempo. Y nos interesa saber que Poncio Pilato gobernó del 26 al 36, porque en ese espacio de tiempo es donde hay que situar la pasión del Señor, que no sin razón se suele colocar hacia el año 33, 34. Así es que continuamos hablando de los prefectos. El prefecto de Judea era responsable directamente ante el emperador. Gobernaba Judea, Samaria e Idumea. En un mapita que os añado, si lo encuentro, o que quise poner. Al final no lo puse. Mira. Bueno, en un mapita que te puede valer, ¿verdad? Podéis ver dónde se encuentran Judea, Samaria y Idumea. En este mapa, la parte más oscurita, abajo tiene, abajo del todo, ahí pone Judea, pero más abajo está Idumea. En torno a Jerusalén es Judea y más al norte está Samaria. Esta es la zona gobernada. Porque ya que había puesto otro mapa. Es que, como he dicho, he recompuesto el tema y el mapa al final se ha quedado sin poner. Bueno, los prefectos tenían plenas funciones administrativas, militares, fiscales y civiles. Es decir, eran reyes absolutos. Aunque los asuntos internos del país los gobernaban con mucha autonomía, en el caso judío, el Sanedrín o jurado o senado judío. De hecho, por ejemplo, la pena de muerte solo podía ser dictada por el procurador o por el prefecto. No tenía legiones a su cargo, sino solo tropas auxiliares, por lo que en los casos difíciles tenía que pedir la intervención militar del legado de Siria, que sí disponía de legiones. El Poncio Pilato, aquí es que el prefecto que más conocemos, ¿verdad? Es Poncio Pilato. El prefecto podía acuñar monedas de bronce y tenía cuidado de no poner en ellas signos que molestaran a la sensibilidad religiosa de los judíos. Una excepción a esto fue que Pilato puso algunos signos paganos en sus monedas y provocó con ello fuerte rechazo entre los judíos. El primer prefecto romano de Judea fue Coponio, que gobernó 3 años, del 6 al 9. Durante su mandato se hizo el censo ordenado por Quirino, al que alude San Lucas cuando habla del nacimiento del Señor. Esto de que el Señor y el censo tiene un profundo problema del que procuraré hablar cuando hable del origen del cristianismo. La verdad es que si Jesús nació en época de Herodes, el censo de Quirino no funciona en aquella época. En tiempo de Coponio, algunos samaritanos profanaron el templo de Jerusalén, esparciendo por él huesos humanos. Los cadáveres eran impuros y echar cosa impura en el templo era impurificar el templo. Por eso tuvieron que hacer una enorme cantidad de ceremonias purificatorias y creció la antipatía y el odio entre judíos y samaritanos.
El sucesor de Coponio, Ambíbulo, gobernó del 9 al 12. En su tiempo murió Salomé, la hermana de Herodes, no la, no la nieta, la hermana de Herodes que poseía algunas tierras en la costa. Y sus posesiones pasaron a propiedad de la familia imperial, porque ella hizo testamento en favor de Libia. El año 12 cambió el legado romano en Siria, pues Quirino fue sustituido por Silano y también cayó el prefecto, ya que Ambíbulo fue sustituido por Rufo, que gobernó hasta el año 15. De estos tres prefectos romanos no sabemos más porque nuestro único informador, que es Josefo, no se extiende sobre los acontecimientos de esta época. Cuando murió el emperador Augusto, le sucedió el año 14 su hijo adoptivo Tiberio, que era hijo de la emperatriz Livia, y la sucesión se hizo sin dificultades. Y Tiberio, en relación con las provincias, fue un buen gobernante. El hombre tuvo sus enormes defectos, pero como gobernante no fue demasiado malo, sobre todo, como digo, en relación con el imperio. En relación con la ciudad y con el ambiente, sí tuvo choques especiales, incluso se fue a vivir a Capri, a la isla de Capri, y dejó el gobierno en manos de un tal Sellano, que fue un sinvergüenza, y estuvo a punto de destornarlo y todo. Entonces Tiberio se volvió muy cruel, pero teniéndolo lejos se estaba a gusto con él. La sucesión, como digo, se hizo sin dificultades y Tiberio gobernó bastante tiempo, desde el año 14 hasta el 37. Tiberio nombró prefecto a Valerio Grato y luego nombró a Poncio Pilato. Fijaros que son los que más tiempo gobernaron. Tiene esto importancia porque Tiberio era partidario de que el gobierno de las provincias y el gobierno de las prefecturas pues fuera largo. La verdad es que tenía su punto de razón. Los procuradores, los jefes, los gobernadores procuraban enriquecerse a toda prisa cuando se les otorgaba el gobierno de una provincia. Y entonces arrasaban con todo lo que podían, todo lo deprisa que podían. Pero claro, cuando llevaban ya más tiempo, ya se serenaban, ya tenían su patrimonio, ya conocían a la gente, ya la situación se regularizaba y entonces pues gobernaban mejor y extorsionaban menos. Y Tiberio era muy consciente de eso y por eso procuraba tenerlo largo tiempo. Contaba una anécdota que, bueno, la cuento, es bastante cochina. Dice que había le preguntaron a Tiberio, oye, ¿y por qué dejas tanto tiempo a los gobernadores? Digo, te voy a poner una historia, contestó Tiberio. Había un hombre que tenía una llaga mala y la tenía cubierta de moscas. Y un día una persona caritativa se puso a espantarle las moscas. Y el enfermo dijo, me estás haciendo un gran mal, porque estas moscas ya están ahitas de sangre y no molestan apenas. Pero las que vengan en su lugar, al haber expulsado a estas, vendrán ansiosas de mi sangre y me harán mucho daño. Bien, pues decía, pues así son los gobernadores. ¿Cómo fue Valerio Grato? Ya digo que gobernó 10 años, u 11.
del 15 al 26. Una llamada fraudulenta me intentaba desviar de esta charla. Bueno, decía que Valerio Grato gobernó del 15 al 26. Este gobernador intervino en las disputas que afectaban al sumo sacerdocio y designó sucesivamente a 3 sumos sacerdotes, hasta que el año 18, designó a José Caifás, que se mantuvo en el cargo hasta el año 37. Fijaros que decía antes que Pilato duró hasta el 36 y José Caifás hasta el 37. Por tanto, la pasión del Señor tuvo que ser unos pocos años antes. Tener eso, en lo que se ha dicho toda la vida, en torno al año 33, 34. También estableció una práctica que era vejatoria y odiosa para los judíos. Reclamó custodiar en la Torre Antonia las vestiduras del sumo sacerdote, con el pretexto de evitar que hubiera suplantaciones o robos o hubiera cualquier tipo de daño para esas vestiduras. Pero en la práctica era para controlar sin oposición al sumo sacerdote, que para poder oficiar en el templo en la gran ceremonia de expiación necesitaba utilizar esas vestiduras. Valerio Grato, como digo, gobernó 11 años porque Tiberio no era partidario de cambiar con frecuencia a los gobernadores. Después de Valerio Grato fue nombrado Poncio Pilato. A Pilato se le acusa de no haber tenido sensibilidad para atender los asuntos judíos y varias anécdotas se cuentan al respecto. Al comienzo de su gobierno hizo entrar a sus tropas en Jerusalén llevando estandartes con la imagen del emperador. Y esto causó una situación extremadamente molesta para los judíos. También se cuenta que quiso hacer un acueducto para Jerusalén utilizando dinero del templo. La gente se sublevó. Pilato hizo que los soldados se mezclasen de incógnito entre la multitud y que a una señal convenida atacasen a los revoltosos con porras de hierro, no de broma, Y en el pánico murió mucha gente golpeada y pisoteada. El Nuevo Testamento nos cuenta que Pilato mandó matar a unos galileos que iban a ofrecer el sacrificio en el templo. Y también se nos habla de unos rebeldes que estaban en la cárcel con Barrabás por haber cometido un asesinato en una rebelión. Pero no tenemos más datos sobre estos incidentes. Otro incidente importante es que unos samaritanos se reunieron en el monte Garitzim, convocados por un profeta que les decía que iban a encontrar los vasos sagrados ocultados por Moisés. Pilato temió una insurrección mesiánica y atacó a los reunidos con un destacamento. Muchos murieron en el ataque y otros fueron ejecutados como rebeldes. Los samaritanos acudieron al legado de Siria, Vitelio, para que hiciera justicia. Este mandó a Pilato ir a Roma, donde llegó cuando ya había muerto Tiberio. Y no sabemos más de Poncio Pilato. A propósito de Pilato o Pilatos, se dicen las dos cosas en castellano. La derivación normal de la palabra es sin S, Pilato. Pilatos
es un latinismo introducido porque se oía hablando en latín Pilatus. Así que la terminación normal castellana es Pilato, sin ese. Sin embargo, si lo ponéis con ese, bueno, es un latinismo, pero tampoco está tan mal. Los juicios bueno, cuando se fue Pilato, vino Marullo. No, Marullo no fue, Marullo vino después. Después de Pilato vino Marcelo. Los juicios sobre Poncio Pilato son muy controvertidos. Filón y Josefo son duros con él. Sin embargo, Tiberio siempre confió en Pilato. Y esto es un argumento a su favor. Las leyendas sobre Pilato fueron innumerables por estar tan relacionado con la pasión del Señor. Depuesto Pilato y establecido Marcelo como prefecto, el legado de Siria, Vitelio, se presentó en Jerusalén, donde pacificó los ánimos, reduciendo algo los impuestos y renunciando a la custodia de las vestiduras sacerdotales, que, como hemos dicho antes, Valerio Grato había hecho que se guardaran en la fortaleza Antonia. Marcelo duró muy poco, apenas un año, y en el año 37 fue sustituido por Marullo, que permaneció como prefecto hasta el reinado de Agripa I. A propósito, muchos autores dicen que Marullo es el mismo Marcelo y que se confundan los nombres, ¿no? La verdad es que esa época es bastante oscura y es posible que Marcelo, por eso me he equivocado antes, es verdad, porque Marcelo y Marullo, muchos autores los confunden en uno solo. Tiberio había vivido largos años en Capri, apartado de Roma, cada vez más taciturno y solitario y más sumido en vicios y en barbaridades. En sus últimos años era temido por todos, que evitaban el contacto con él, con lo cual le daban por la mitad del gusto, porque él no quería tener contacto con nadie, ¿no? Vivía enfadado, ¿no? Frustrado, porque su valido, su mejor amigo en el que había confiado, Sellano, lo había traicionado tremendamente, hasta el punto de que quiso coronarse como rey, como emperador. Tiberio se enteró a tiempo, lo depuso. Y ya desde entonces Tiberio, que nunca se había fiado, ahora se fió menos de cualquiera, ¿no? No se fiaba de nadie. Tras una larga enfermedad en la que sobresaltó a todos varias veces, pues creyeron que se había muerto, y cuando empezaban a ponerse contentos resulta que aparecía vivo y coleando y quitando de en medio a los que se habían puesto contentos. Pues después de una larga enfermedad, como digo, pues finalmente murió. Dicen que fue su sucesor mismo, Calígula, cuando vio que estaba prácticamente muerto, cogió una almohada y lo asfixió, diciendo: tú no vas más la lata ya. El caso es que tuvo el hombre una muerte bastante trágica. En la familia le sucedió a Tiberio, le sucedió Calígula. En la familia del emperador de Roma, ya desde Octavio, se movían muchos personajes de otros países, jóvenes enviados como rehenes por los príncipes orientales, sobre todo, que formaban lo que se llamaba la Juventud Dorada de Roma, protegidos por el emperador, que de esa manera
formaba cuadros para el gobierno del imperio. Pues entre esos jóvenes estaba un nieto de Herodes el Grande y de Mariamne, hijo de Aristóbulo y Berenice, la hija de Salomé, la hermana de Herodes, que se llamaba Marco Julio Agripa Herodes. Ese era su nombre completo. Como veis, es un nombre romano completito. Marco Julio Agripa Herodes. Nosotros simplificamos conociéndolo como Herodes Agripa o como Agripa I. Había sido educado en Roma desde los 6 años, protegido por la familia de Tiberio. Se casó con una mujer llamada Ciprus y entre sus hijos se cuentan Agripa II y otra Berenice, de la que hablaremos más adelante, porque es un personaje curioso e interesante. Agripa era simpático y un perfecto sinvergüenza. Amigo de hacer favores a todos, con una capacidad increíble para gastar dinero que conseguía prestado en parte por su habilidad y simpatía y en parte porque siempre aducía que a él lo quería mucho el emperador, cosa que era verdad. Y todos querían tenerlo como amigo para que lo recomendaran delante del emperador. Sin embargo, Tiberio no veía con buenos ojos a ese derrochador. Tiberio era de lo más tacaño que se pudo dar entre los emperadores romanos. No gastaba un sextercio si podía evitarlo. Y pues al encontrarse con un derrochador como era Agripa, y cuando hablamos aquí de derroche, era derroche en serio, al estilo de lo que antes decían la high, ¿no? La sociedad esta rica, toda la beautiful people que gastan dinero, toda esta gente que ha adquirido el dinero sin esfuerzo y lo gasta con una alegría increíble. Bueno, pues Tiberio no veía con buenos ojos a ese derrochador y aprovechando que tuvo una indiscreción con Calígula, deseándole que llegara pronto a emperador, claro, le dijo, ¡ay, qué gana tengo que se muera tu tío y que te hagan a ti emperador! Pues, claro, entonces Tiberio se molestó mucho e hizo encadenar a Agripa para evitar conspiraciones. Ya os digo que era un desconfiado total. Y lo encarceló, le puso una cadena. Lo de la cadena tiene su importancia. Cuando por fin Tiberio murió, Calígula lo hizo liberar y le dio el reino de Abilene, que es de los reinos que están al norte de Palestina. Uno de esos reinos pequeñitos que hay. Ay, Dios mío, los mapas se me van. En esta prolongación. Aquí, no, un poquito más arriba. De esos dos, el de más a la derecha. El reino de Abilene. Sí, le fue concedido como a este muchacho. Y además se dice que Calígula liberó inmediatamente a Agripa y le regaló una cadena de oro para compensar la cadena de hierro que había tenido que soportar por su causa. Suena muy teatral, pero a Josefo le gusta contar esas cosas. Cuando por fin, poco después, Calígula, ya os digo, cuando Calígula destronó a Herodes Antipas
¿Os acordáis que el otro día os contaba que la mujer de Herodes, Antipas, esta Herodías, le había dicho a Herodes que pidiera ser rey y que Calígula se había molestado y lo había destronado? Pues bien, en parte lo destronó para darle el reino a su sobrino, a Herodes Agripa I, que así ya lo tenemos rey de Abilene y rey de todo lo que había gobernado Herodes Antipas, Galilea y Perea. Bueno, es que con Agripa y Antipas se equivoca uno bastante. Agripa es del que estamos hablando ahora. Antipas es el marido de Herodías, el que le cortó la cabeza a Juan Bautista. Calígula quiso obligar a los judíos a poner su estatua en el templo de Jerusalén. Y el gobernador de Siria, que sabía la que se estaba jugando, le dio larga al asunto. Mandó fabricar la estatua. Cuando Calígula decía que por qué no la había puesto ya, le contestaba que es que las cosas no se hacen tan deprisa, que la estaban haciendo, que había que esperar a que llegara un tiempo propicio para evitar sublevaciones, que si la gente estaba en peregrinación era muy mal momento. Calígula fue cediendo y dijo a Petronio que alababa la prudencia del prefecto, pero que no se demorase el asunto más de lo estrictamente necesario. Agripa intervino y logró que se revocase la orden, pero pronto Calígula volvió a insistir. Por fin Calígula fue asesinado en Roma y la orden quedó olvidada por los romanos. Pero los judíos quedaron ya resentidos y desconfiados con los romanos para siempre. De los romanos no se puede uno fiar porque te colocan la estatua de un emperador en el templo cuando menos te lo esperas. Poco después de la muerte de Calígula, Claudio, que le debía ser emperador en parte a Herodes, Agripa, le otorgó el reino de Calcis en el Líbano y el derecho a intervenir. Esto es su hijo. Espérate, que me lío con los papeles. Tengo los papeles líos. Aquí está. Se me lían los papeles. Cuando Calígula fue asesinado, los soldados proclamaron a su tío Claudio como emperador. Los buenos oficios de Agripa en el Senado hicieron que Claudio fuera ratificado como sucesor de Calígula. Claudio, que era amigo de Agripa desde antiguo, agradecido ahora por su actuación, suprimió la provincia de Judea y entregó a Agripa todos los territorios que había gobernado su abuelo Herodes el Grande. El Senado romano también honró a Agripa dándole rango consular. No olvidéis lo que os dije, que la familia de Herodes se había romanizado totalmente y en Roma, en cuanto a familia, los veían como romanos, con el tinte oriental que luego destacaremos cuando hablemos de Berenice. Pero en general los descendientes de Herodes eran vistos como romanos. De hecho, eran de rango senatorial. Podían intervenir en el Senado. Eran no solamente ciudadanos romanos, sino de rango senatorial. Es decir, romanos importantes. Por lo cual jugaron siempre con esa especie de doble
nacionalidad romana y judía. Agripa empezó a comportarse de forma desconcertante, ya que parece que se convenció de que era el Mesías, el Salvador de su pueblo. Decidió reconstruir las murallas de Jerusalén, pero Claudio se lo prohibió terminantemente. Además, cuando Agripa convocó por su cuenta una reunión en Tiberíades de los reyes vasallos de Roma que tenían sus dominios en los alrededores de Palestina, el legado Marso, el gobernador de Siria, se presentó en Tiberíades con toda rapidez e impidió aquella reunión porque tenía toda la apariencia de una conspiración. A pesar de todo, Agripa contaba con la amistad firme de Claudio, que lo quería mucho, pero como veis, no acababa de fiarse de él. En general, Herodes Agripa se comportó con magnanimidad y generosidad y simpatía. En Palestina actuó como judío piadoso. Los fariseos estaban radiantes de felicidad y le guardaron eterna memoria, agradecidos. Con sus súbditos no judíos se comportó como un príncipe helenista, por lo que es claro que su piedad judía no era tan sincera como les pareció a los fariseos. De hecho, utilizó el nombre de Julio como homenaje a la familia imperial. Levantó estatuas incluso de sus hijas, organizó juegos de gladiadores, acuñó monedas con su imagen, ahí os he puesto una, y con la imagen del emperador. Sin embargo, las ciudades de Sebaste, la antigua Samaria, y Cesarea celebraron con fiestas su muerte. Parece pues que se ganó el corazón de sus súbditos hasta cierto punto nada más, y que en concreto con los judíos coló, pero con los no judíos no llegó a colar. Lo vieron siempre un poco como un logrero, un saltimbanqui que trepaba y que había conseguido su poder a base de trepar y a base de marrullería. Por los detalles que da Josefo, unidos a los del Nuevo Testamento, sabemos que su muerte fue bastante repentina debido a un mal intestinal. El año 44, cuando solo llevaba algo más de 3 años gobernando. Sin embargo, dejó mucha huella, como veis, en el Nuevo Testamento sobre todo. ¿Por qué? Porque hizo matar a Santiago, quiso matar a San Pedro, persiguió a los cristianos inicialmente. Los Hechos de los Apóstoles cuentan que los persiguió a los cristianos y narran su muerte como un castigo de Dios. Una cosa curiosa, entre los masones y los enemigos de los masones, se le cuenta como uno de los fundadores de la masonería. Bueno, no tiene mucho que ver. Procuradores romanos. Cuando murió Agripa I, le sobrevivieron 3 hijas, Berenice, Mariamne y Drusila, y un hijo de 17 años, también llamado Marco Julio Herodes Agripa, que lo conocemos como Agripa II. Claudio pensó hacerlo rey y darle la herencia de su padre, pero en Roma a Claudio le aconsejaron que no lo hiciera rey siendo tan joven porque era correr mucho riesgo. Entonces, Claudio hizo que el reino volviera al régimen provincial, ahora más amplio, ocupando todos los territorios, y así lo hizo. A Agripa más tarde le otorgó diversos territorios y honores. Él lo aceptó todo muy bien, era un hombre sensato parece, un poco abúlico tal vez,
y aprovechó su posición para ayudar a sus compatriotas. Poco después, como yo decía antes equivocado, Claudio le otorgó el reino de Calcis en el Líbano y el derecho, esto es importante, el derecho a intervenir en los asuntos del templo y a nombrar sumo sacerdote. Más tarde llegó a poseer todo el norte de Palestina. Conoció a San Pablo, según dicen los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba en la prisión en Cesarea. Las cuestiones religiosas que le interesaban tan solo en cuanto que afectaban a su política, fueron para él un poco marginales, ¿no? Vivió con su hermana Berenice de forma escandalosa, a pesar que hicieron serios intentos por disimularlo. En general, se comportó como un puro funcionario de Roma que contaba con una cierta benevolencia por parte de los judíos en honor a su familia que enlazaba con los ammoneos. La nueva provincia era más amplia que la antigua, ya que tenía todos los territorios que había gobernado Agripa I. El gobernador romano fue llamado en adelante procurador, aunque en la práctica ejercía las mismas funciones que el antiguo prefecto. La situación político-social era prerevolucionaria y fue empeorando progresivamente por lo mal que lo hicieron los gobernadores. Los romanos eran mirados con desconfianza, con odio. Nadie esperaba ya, después de los intentos sacrílegos de Calígula, que fuera posible una convivencia pacífica con ellos. Las diferencias sociales también se iban agudizando progresivamente y muy deprisa, y la exaltación religiosa adquiría caracteres cada vez más preocupantes. Palestina era una zona muy poblada, muy pobre, con una exaltación religiosa tremenda y una situación social imposible. La revolución estaba servida. Además lo dice Schiller, los procuradores romanos no tenían idea de que una nación como la judía requería por encima de todo cierta consideración para sus costumbres religiosas. En lugar de actuar con moderación e indulgencia, pusieron toda serie de trabas a cualquier manifestación de carácter nacional del pueblo. Los menos culpables en este aspecto fueron los dos primeros procuradores, quienes, evitando cualquier interferencia en las tradiciones judías, mantuvieron a la nación en paz. Pero, seguimos nosotros, pero pronto el país se hizo ingobernable. Se juntaban la avaricia de los poderosos y de los gobernantes, la exaltación religiosa, el odio hacia la fuerza de ocupación romana, la crisis social y económica, que hacía que muchos perdieran sus bienes. Había bandas armadas por todas partes. La injusticia, las extorsiones, la corrupción abundaban y estaban a la orden del día. Crecieron las expectativas de que vendría un Mesías y muchos pretendieron serlo. Un profeta también llamado Jesús, es curioso, hijo de Ananías, el año 62, profetizó de nuevo la caída de la ciudad, como ya lo había hecho el Señor 30 años antes. La corrupción alcanzaba al sacerdocio. Agripa tuvo que destituir al sumo sacerdote Jesús ben Dammeo por las acusaciones de corrupción, pues parece que los sacerdotes de alto rango se quedaban incluso con el dinero que correspondía a los sacerdotes menos importantes. Estos protestaron y fueron azotados públicamente. Resentidos y sin dinero, pasaron a engrosar la fila de los movimientos revolucionarios. El nuevo sumo sacerdote
tuvo que defender su posición luchando contra el anterior, que no aceptaba su destitución. Las bandas armadas por los sumos sacerdotes se enfrentaban hasta en las calles de Jerusalén. Al final, Agripa II destituyó a los dos y nombró a Matías ben Teófilo para el cargo. En Roma, el emperador Claudio falleció y se sospechaba que lo hubiera envenenado su mujer Agripina, la madre de Nerón, que fue su sucesor. De los dos últimos procuradores, lo único que tengo que decir es leer este párrafo también de Josefo. Refiriéndose al último, a Floro, dice: su tiranía fue tan sin medida que los judíos consideraron a Albino, el anterior, un hombre benevolente cuando lo comparaban con él. Albino había cometido sus acciones infames en secreto, pero Floro fue tan descarado que hizo ostentación de ellas. Robar a personas aisladas le pareció muy poca cosa y en consecuencia se dedicó a saquear ciudades y a arruinar comunidades enteras. Con tal que los bandidos estuvieran dispuestos a repartir su botín con él, podían hacer lo que les viniera en gana. Y así llegó el detonante final, cuando Floro pretendió apoderarse de 17 talentos de oro del templo para obras públicas. La gente hizo parodias de colectas por las calles pidiendo para el pobre Floro. El procurador se indignó y con sus tropas se dirigió a Jerusalén, donde ya estallaba la insurrección abierta. Los acontecimientos que siguieron ya pertenecen a la historia de la primera guerra contra los romanos. Tácito dice: la paciencia de los judíos duró hasta que Gesio Floro fue procurador. En latín, para que se entienda mejor: duravit tamen patientia Judaeis usque ad Gessium Florum procuratorem. Bien, en los apuntes os añado algunas notas sobre qué era el Sanedrín, sobre cómo era la ocupación militar y sobre la recaudación de los impuestos. Como de esas cosas hemos hablado un poco ya por otros temas, pues las dejo sencillamente para que las leáis por vuestra cuenta. Nada más, que paséis bien la Semana Santa y que seguiremos dentro de 2 semanas. O sea, la Semana Santa y la Semana de Pascua no habrá charla. O sea, ni la semana que viene ni la siguiente tenemos charla. Por tanto, reanudamos las charlas, para que sea exacto, el día 18. Con fecha 18 es con la fecha de la próxima charla. Y nada más, que tengáis buena Semana Santa.